Bienvenidos nuevamente a estas cápsulas de palabras de vida eterna. Este servidor de ustedes es el pastor Sergio Noriega de Iglesia de Cristo Betel, Ministerio en Casas de la ciudad de Guatemala. Nuevamente esta es la séptima cápsula y queremos abordarla siempre en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, solo que ahora la vamos a ver en un verso que creo que la mayoría de los que ya son cristianos estoy seguro que se lo saben de memoria, porque es uno de los versos que si alguien llegó a la iglesia desde muy pequeño, seguramente sus maestros de escuela dominical le pedían que se aprendiera este verso, y quizá es uno de los versos más conocidos, si no el más conocido, que nos habla precisamente de nuestra salvación, y por eso también son palabras de vida eterna. Y lo que dice el verso 16 del capítulo 3 de Juan es: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Seguramente usted lo recordó. Quiero volverlo a leer. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Y este mensaje puede ser tan personal, esta palabra puede ser tan directa, que tú le podrías poner ahí tu nombre, o tal vez el nombre de un amigo que tú sabes que aún no conoce al Señor, que todavía no le ha sido revelada esta verdad tan maravillosa, porque lo que dice el verso es que Dios amó a José, amó a Luis, amó a Marta, ahí le puedes poner tu propio nombre. Si tú por primera vez tienes oportunidad de ver y de oír lo que dice la Biblia acerca de tu persona, es una buena noticia saber que Dios te amó. Y no solo te amó, sino que te ama. Pero lo menciona precisamente en pasado, porque la manifestación del amor de Dios se dio precisamente en su sacrificio en la cruz del Calvario. Dice que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nota que nuestra salvación depende de si creemos o no creemos. Y el verso 17 inmediatamente el Señor dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Insisto, si en el capítulo, o mejor dicho, en el verso 16 y en el verso 17 tú quitas la palabra mundo y pones tu nombre, yo podría leer: porque no envió Dios a su Hijo al mundo. Si yo pusiera mi nombre: porque no envió Dios a su Hijo a Sergio para condenar a Sergio, sino para que Sergio sea salvo por él. El propósito de Dios al venir a la tierra hace 2000 años, desarrollar su ministerio por 3 años y medio en la tierra, fue precisamente para que tú y yo, y todas las generaciones de hombres, antes y después de ese sacrificio, pudiéramos ser salvos. Y el verso 18 sigue desarrollando estas palabras de vida eterna que yo quiero compartir contigo, cuando dice: el que en Él cree. Nota que lo que se está buscando es fe. No es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Vivimos tiempos en este año 2020, en pleno siglo XXI, en medio de la pandemia del COVID-19, de mucha incertidumbre, de mucho dolor, de mucha tristeza. Millones y millones de personas alrededor del mundo están contagiados de este virus. Muchas personas alrededor del mundo han muerto. Aquí en Ciudad de Guatemala, hoy estaba viendo el reporte de que 39 personas, hombres y mujeres, han muerto. Pude notar que el día de hoy, viernes 26 de junio del 2020, 1000 personas fueron contagiadas, o por lo menos se les hizo la prueba y están contagiados de este virus.
Desde ya clamamos para que el Señor ponga su mano de sanidad en estas personas. Pero qué importante es que en medio de esta situación donde mucha gente no cree que el Hijo de Dios vino, como vimos aquí, por el amor del Padre que entregó a su Hijo a morir por cada uno de nosotros, hay algunos que no quieren creer. Y yo tengo que leer lo que dice la Biblia. El que en Él cree no es condenado, porque estamos hablando de una condenación eterna. Pero el que no cree, o mejor dice, vuelvo a leerte, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, mucha atención a esto, que la luz vino al mundo. En el Evangelio de Juan el Señor dice, yo soy la luz del mundo. Entonces cuando nosotros notamos que Él se identifica de esa manera y dice que la luz vino al mundo, se está refiriendo a Jesucristo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Siempre el pecador disfruta más de las tinieblas, ama más las tinieblas, se siente cómodo en las tinieblas. Por eso dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. El dilema humano es que, aunque tenga una religión, esa religión, al no producir el nuevo nacimiento del que hablamos en la anterior cápsula, solamente hace lo que le piden o lo que debe hacer o lo que aprendió quizá de sus padres en cuanto a religión, y nota que esto no le permite, no le da el poder interno para cambiar su vida y abandonar las tinieblas y las obras de las tinieblas. Pero el que tuvo un nuevo nacimiento, el que nació de nuevo, esa enseñanza que le dieron a Nicodemo y que él al final de la vida del Señor pudo experimentarlo cuando se le reveló realmente lo que el Señor le había dicho, usted lo recordará en la anterior cápsula, dice, para que sus obras no sean reprendidas. La luz saca o muestra todo aquello que hacemos que no es agradable, todo aquello que sabemos que se le denomina en la Biblia pecado, porque el pecado es todo aquello que va en contra del carácter de Dios. Y en el verso 21 dice, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sean manifiesto o para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Es tremendo darnos cuenta que lo que el Señor entonces está buscando es que aquellos que viven o que están en el reino de las tinieblas, es decir, que no se han encontrado con Jesucristo, que viven continuamente pecando y desagradando a Dios, están en ese reino de las tinieblas y lo que el Señor quiere es atraerlos a la luz, porque Él es la luz. Repito, Él dijo, yo soy la luz del mundo. En el verso 22 hasta el final, o por lo menos, no creo que nos vaya a dar mucho tiempo, pero vemos nosotros que aquí Juan el Bautista, a partir del verso 22, dice lo siguiente, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había ahí muchas aguas y venían y eran bautizados. Porque Juan no había sido, está hablando de Juan el Bautista, aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. De hecho, lo que conocían cada uno de ellos hacía que lo que Juan el Bautista estaba haciendo no lo entendieran completamente. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, también a Juan
Le estaban diciendo rabí, al igual que Jesús, aunque no era la función de Juan. Mira que el que está contigo al otro lado, o estaba contigo al otro lado del Jordán, haciendo referencias al bautismo de Jesús, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. En cierta manera, por un lado estaba bautizando Juan y por el otro lado estaba bautizando el Señor. Y estaban tratando de mostrar que por qué Juan hacía bautismos de este lado y del otro lado estaba Jesús haciendo bautismos. Entonces es muy interesante lo que Juan dice. Verso 27. Respondiendo Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Aquí Juan está usando una figura maravillosa porque nos está diciendo que Jesús, que estaba bautizando en otro lado, era de quien él solo había venido a preparar el camino y le llama el esposo. E inmediatamente nos habla de la esposa, y la esposa, usted sabe que somos todos aquellos que conformamos la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, pero que hemos tenido la disposición de consagrarnos, de apartarnos para el Señor. Y aquí es muy interesante porque también vemos que Juan como ministro dice o se define a sí mismo como el amigo del esposo. Por eso hemos dicho que los ministros no son esposas, sino que son aquellos que estamos para preparar a la esposa y entregarla al esposo. Y en el verso 30 dice algo tremendo, porque es parte de lo que nosotros como ministros tenemos que entender. Es necesario que Él crezca, hablando de Cristo, pero que yo mengüe. La función de Juan no era obstaculizar el trabajo de Cristo. Él solamente fue la voz que preparó para que el ministerio de Cristo fuera desarrollado de la manera como estaba ya establecido. Y por eso es maravilloso que Él nos diga aquí, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Tengo unos minutos para poder hablar del verso 31 al 36. Dice, el que de arriba viene, y está hablando de Jesús, es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal. Esto me recuerda a lo que el apóstol Pablo dice, que unos son terrenales. Dice, los que trajimos la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Termina diciendo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Por eso estamos compartiendo estas cápsulas de vida eterna. El que cree en el Hijo, y eso solamente se puede dar por revelación, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si tú todavía no crees en el Hijo de Dios, quizá esta pequeña cápsula, el Espíritu Santo ha tocado tu corazón y estas palabras han bendecido tu vida, han sensibilizado tu alma. Probablemente el Espíritu Santo te recordó que estás en una posición de tinieblas, de pecado, de cosas que tú sabes que no le agradan a Dios. Quisiera decirte que el Padre te amó de tal manera. Tal vez no te has sentido amado, ni siquiera por tu familia, pero el Padre te ama, el Hijo te ama, y por eso murió en la cruz del Calvario. Derramó su sangre por ti, para que si tú crees eso, si hoy
se te ha revelado esto, puedas venir delante del Señor, arrepentirte de tus pecados, abrir la puerta de tu corazón, decirle con tus sencillas palabras ahí donde te encuentras: Señor, soy pecador, sé que tú eres mi Salvador, que moriste en la cruz del Calvario. Yo te pido que entres a mi vida, que limpies mis pecados con tu sangre. El Señor va a operar el nuevo nacimiento y tu vida va a cambiar. Esas palabras de vida eterna pueden hacer la diferencia, si tú crees, entre la condenación y la vida eterna, entre continuar en el reino de las tinieblas o ser trasladado al reino de la luz. Que el Señor te bendiga.